Vamos a presentar ahora el libro Democracia o Alienación, diálogo sobre la penetración de los macromedios en el psiquismo humano, que está ahí afuera. El libro, le decía recién a un comprador, que vale solo 120 pesos, para el contenido que tiene es un regalo, y después va a quedar en la Biblioteca Popular de Salud Mental, que auspicia esta presentación junto al Centro Integral de Salud Mental, dos instituciones que andan por el barrio de la Estación en Paz 1479. Bueno, yo quería decir que primero que es un libro político escrito por dos psiquiatras. Me gusta subrayar esto de lo político porque se nos ha adjudicado a los profesionales, sí, y hemos gozado y seguimos gozando, de pertenecer a esa intocable raza de la neutralidad política, ¿no? En la que también se ubica en general a muchos que ejercen el periodismo. Hemos hecho creer, y mucha gente ha creído, que nuestro trabajo de hacer pensar a otros sobre sus problemas, no tenemos ideas previas acerca de cómo los factores sociales e históricos contribuyen con esos problemas y cuántas veces son las raíces de esos problemas. Y si bien es cierto que en la práctica profesional omitimos muchas veces nuestra opinión sobre la política en general, nuestro quehacer no es eminentemente técnico ni está desideologizado. Por suerte, en los congresos de psiquiatría, ¿no?, que acá tengo un colega que ha venido desde Olavarría, por suerte anda gente como Gustavo González Ramela y Francisco Berdichevsky hablando de estos temas. Hasta tienen el tupé de organizar, como hace Gustavo, conversaciones con los vecinos en Necochea para debatir estos temas. Es que se trata también de perderle el miedo a hablar de política en espacios profesionales. No me refiero únicamente a la política partidaria, sino a la política en su sentido más profundo. Perdón, ya lo resolvimos, Carol. Se escucha. Sí, creo que sí. Queremos hablar de la política como todo aquello relacionado con la ciudadanía, con la posibilidad de convivir y vivir mejor, con el ejercicio de los derechos, con la libertad humana, es decir, todo aquello que para nosotros es salud mental. Para un libro entonces como este, me pareció que Ivy Cángaro, además de que yo sea psiquiatra, podía ser quien lo presentara. Además de un psiquiatra, una mujer que tiene que ver con la política. Ivy Cángaro es escritora, es jurado de concursos literarios, es lectora serial, como definía ayer a Liliana Giannatasio cuando presentamos el libro de Hugo Dramicino, y es una mujer política, con mayúsculas, más allá de que creo que nunca tuvo, ni sé, ni creo que va a tener, no lo sé, ningún cargo político. Pero es alguien que mañana tras mañana, en un programa que se llama Las Curvas de la Oreja, que pueden encontrar por internet en la FM Nitro, se encarga de escudriñar cómo los poderes reales se meten en nuestras cabezas. Todos los días nos recuerda alguna frase, se insiste siempre con una de Caureche: no existe la libertad de prensa, tan solo es una máscara de la libertad de expresa. Todos los días esta frase está. Empresas que nos inventan el deseo, que nos inventan la realidad, las costumbres, y nos anulan la posibilidad autónoma de pensar. Y si bien entonces la lectura del libro es muy necesaria para los y las psiquiatras y psicoterapeutas, me interesa la opinión de Ivy respecto al alcance de este libro para el público en general. Y quizás sobre todo para quienes trabajan en los medios de comunicación, que algunos colegas de Ivy están acá presentes. Con Francisco Berdichevsky Linares me voy a quedar corta con presentarlo, porque no puedo en poco tiempo contar todos los libros, todas las conferencias, todos los cursos, así que le voy a agradecer profundamente que con una edad que no confiesa
se haya tomado el colectivo y haya llegado hasta Tandil. Por suerte el clima no está tan árido como a veces nos toca. Y creo que decir que es psiquiatra, que es psicoterapeuta, me parece que no alcanza. Preferiría que Francisco hable, porque anoche cuando nos contaba que ha estado personalmente y en vinculaciones concretas con Nicolás Guillén, con Pablo Neruda, con Víctor Jara, con Berni, es como que me parece que lo tenemos que escuchar, sobre todo a él, que además de psiquiatra ha estudiado musicología, ha puesto versos a obras de Rachmaninoff. O sea, me parece que lo tenemos que dejar hablar. Gustavo González Ramera es un compañero, también como Francisco, de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, vive en Necochea, Francisco vive en Ciudad de Buenos Aires, y también hemos integrado la Asociación de Psiquiatras del Centro. Ambos se dedican hace muchos años a todo lo de personalidad y también medios de comunicación. Ellos me encargaron un prólogo, así que ustedes si compran el libro se enteran de lo que yo puse ahí, y agradezco mucho a Ivy la pormenorizada lectura. Ahora va a hablar unos minutos Ivy, y después que terminemos la conversación, 3 minutos les voy a pedir para que vean un spot de la próxima actividad que tenemos organizada. Muchas gracias por venir. Bueno, yo voy a ser breve porque lo importante acá es los autores del libro. Cuando Guillermina me acercó el proyecto, dije, bueno, por fin un texto que hable de las cosas que me interesan a mí desde una perspectiva diferente, o sea, lo que me interesa a mí que es medios, mediaciones, cómo los medios actúan políticamente, sobre todo en los países de la patria grande, pero desde una perspectiva psicoanalítica, psiquiátrica, un espacio que a mí me resulta inabordable. Así que ese es el primer beneficio de este libro. Y el segundo me parece a mí que lo hace a través de los diálogos, a través de un diálogo, lo que lo hace doblemente rico, dinámico, ¿no? Y entonces cuando empecé a desandar las páginas, empecé a entender algunas cosas más en profundidad. Estamos en tiempos, como yo suelo decir, y la que me escucha es mi oyente más fiel seguramente, en tiempos de plan cóndor mediático, y lo que esto que suena bastante tremendo, a lo mejor los autores coinciden conmigo. ¿Por qué estamos, creo yo, viviendo en toda América Latina, en lo que yo llamo la patria grande, un plan cóndor mediático? Porque lo que en otros tiempos se hizo a través de la fuerza, ahora se hace a través de la razón, supuestamente, ¿no? Entendiendo la razón como algo maleable. Y la fuerza de choque esta vez son los medios hegemónicos cada vez más concentrados. En Argentina, en Brasil, en Venezuela, ahora estamos viendo en Ecuador, está pasando el mismo fenómeno, de que hay una enorme concentración mediática que responde a los intereses de un mismo sector, que son los que tienen la sartén por el mango y el mango también, y que no necesariamente representan a la población local y masiva, lo popular, ¿no? Ahora bien, ¿por qué ese sector popular permite que eso suceda? Porque no vemos que haya, es más, en Argentina este gobierno llegó por el voto popular. Decíamos que antes había habido un plan cóndor a través de las Fuerzas Armadas y esta vez campea a través del voto, de la elección popular. Yo creo que tiene que ver justamente con la función de los medios en los últimos años en toda América Latina. Y ahí viene lo que me importa, me importa todo el libro, pero justamente desde el título mismo que hablan de democracia o alienación. Estamos en tiempo de una democracia absolutamente vulnerada, producto de esta alienación construida desde el poder mediático. No es algo nuevo. En 1920 ya Lippmann había escrito un libro con un título muy simple que es Opinión Pública, y a partir
de ese libro y de esa nueva conceptualización de cómo generar opinión pública vinieron después desde Bernays hasta Goebbels y hasta Durán Barba ahora, con un mismo manual de estilo, siempre el mismo, y que tiene que ver con cómo instalar opinión pública a través de la alienación de la que ellos después discurrirán con mucha más profundidad y conocimiento. No hay ingenuidad, no hay inocencia en todo esto. Cuando hay personas que dicen, bueno, pero es solamente un diario, es solamente un canal de televisión, yo ni siquiera lo miro. Y después, a posteriori, terminan repitiendo consignas que no pueden sostener razonablemente, que no hay herramientas para sostener. Eslogans que se instalan, ¿no? Se robaron un PBI. ¿Qué es un PBI? No sé, pero se robaron un PBI. ¿Y de dónde lo sacan? De la tele. Pero yo no miro TN, te dicen también. O yo no le hago caso a la televisión, pero terminan repitiendo el eslogan. Y a lo mejor no miran directamente el canal, pero sí lo miró el almacenero, sí lo vio su vecina, y se va generando entonces ese correveidile de eslogans insostenibles que no son, repito, ingenuos ni inocentes, porque terminan teniendo un correlato cuando se va a votar. No me quiero extender demasiado en esto porque es un tema que a mí me apasiona y podría estar muchísimo tiempo. No, yo prefiero que hablen ustedes, no voy a hacer trabajo. Pero fundamentalmente creo que eso es lo que tenemos que tener absoluta conciencia, de que es un plan orquestado, de que no hay ingenuidad, que no es algo novedoso y que no es un fenómeno local. Es un plan, podríamos decir, del mundo entero, porque Europa no está ajena a esto, algunos países de Asia tampoco. Estamos en tiempos donde hay una concentración absoluta de poder, creo que nunca vista en la historia. Estamos viendo nuevos modelos en el mundo que no sabemos bien en qué derivarán, de absoluta concentración de poder, y ese poder minúsculo numéricamente, pero enorme en economía, necesita instalarse colectivamente en la gente para poder sostenerse. ¿De qué manera? Con los medios y a través de la alienación que generan los medios. Por eso decía, para mí en América Latina estamos en tiempos de un plan cóndor. Tuvimos una suerte de primavera en los últimos años en América Latina, donde, no sé si por distracción o por qué fenómeno extraño, empezaron a surgir gobiernos netamente populares y nacionales. Y eso fue muy molesto para determinados sectores. Entonces largaron inmediatamente toda una campaña en pos de combatir eso. Y así es como hoy vemos gente, yo lo digo hasta de manera graciosa, y Guillermina lo sabe bien porque lo repito varias veces bastante en el programa, ¿no? Pero llegamos al punto de que personas que no son dueñas de una metal minera, ni tienen una petroquímica, ni son poseedores de miles de hectáreas de soja, llamándose Rabuffetti, actúan como si fuesen Pereira y Iraola. Y eso tiene que ver con la manipulación mediática que genera la ausencia de conciencia de clase. Sin desmerecer a ningún Rabuffetti, porque por supuesto, claro, es una forma graciosa de decirlo, pero me parece que han instalado ese concepto. Entonces, y lo vemos a diario, lo vemos en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en muchos de nuestros parientes también nos pasa eso de ver que hay discursos adquiridos que no son propios, que los asumen como propios y que hay una comodidad también en no pensar, porque el control remoto lo hace por nosotros. Así que bueno, eso es más o menos. Después, en todo caso, vamos charlando un poco más o les haremos algunas preguntas, pero esa es mi mirada desde el periodismo, que además para los que no dependemos de un grupo hegemónico, es bastante más visible también en la forma de trabajar. Así que bueno, los dejo con nosotros. Vamos a dar algo ahí.
¿Onda? Tres cositas, bueno. Y dedicarle una maestra para que. Bueno, sí, cuando, bueno, primero, qué bien que estamos en Tandil, qué ciudad hospitalaria, que cuida, ¿no? Que hay un fenómeno de identidad acá. Yo vengo de Necochea y no es tan así, a pesar de la belleza de Necochea. Estamos muy bien, aparte de un ambiente universitario, que eso, bueno, nos da algo, un plus, ¿no? Dice así. Ahora nos ubica en un, digamos, en un estatuto, como se dice, como dicen los lacanianos, en un estatuto de que no es frecuente, para nosotros, quizás en este momento, quizás para Francisco sí, allá en Buenos Aires, en Necochea no tanto. Hace ya muchos años, ¿no? Estábamos calculando con Francisco si eran 10 o 15 años, ¿sí? o un poquito más, que organizamos un curso de personalidad en Necochea, un curso muy interesante. Como de Sagrado. Como de Sagrado, sí. Bueno, la cuestión sí, por una modalidad diferente, que cómo se abordaba la personalidad en algunos núcleos y zonas, digamos, del ambiente psiquiátrico, nosotros empezamos a profundizar o a expresar también Estado. claro, sí, bueno, eso también. Pero sobre la sociopsicogénesis en la personalidad, si nosotros nos dedicamos especialmente a explorar cómo lo social, lo sociopsicogenético formaba personalidad, así como ese líder revolucionario que dijo Vladimir Ilich Ulyanov, que dijo que la mejor sociedad es la que permite el desarrollo de la mejor personalidad. Nosotros estamos bastante de acuerdo con esto. Yo me presento, siempre lo hice en los... es muy gracioso, pero lo hice en los congresos de psiquiatría, de salud mental, como yo soy un kirchnerista, primero. En esta época, mañana o dentro de un tiempito, no sé, pero desde hace unos cuantos años que he podido soñar con muy bonito. ¿Qué me dice kirchnerista? ¿No? Digo esto porque no soy independiente, por lo tanto eso les permite a ustedes pensar que estoy exagerando algunas cuestiones, y que sin duda es así, ¿no? Pues la pasión política nos lleva a veces a esa cuestión de las verdades. Ahora que estamos en la época de la posverdad, nos quieren imponer la posverdad, pero hay verdades que son verdaderas. Yo en esto soy moderado. Está bien, el posmodernismo relativizó un poco esto de la verdad absoluta, pero bueno, no nos vayamos al otro bando de decir que no hay verdades. Algunas verdades van ganando espacio y nos vamos acercando. Por ejemplo, que haya una tercera órbita satelital en juego y que la podemos perder en el año 2019 es algo bastante cerca de la verdad, porque hay cosas escritas y que tenemos un gobierno. Con la potencia alimentaria, la olla popular es una verdad. Es una verdad. No es una fabricación. Sí, es materia y es gente que se acerca con necesidades vitales, ¿no es cierto? Y es una materia que tiene un sabor y un aroma deseable, ¿no? Nosotros los humanos estamos acostumbrados, quizás por ser seres sociales, pero sociales esencialmente sociales, es decir, nuestra estructura es social, por origen, por desarrollo, por actividad cotidiana. Nuestra personalidad tiene un profundo rastro desde la infancia y desde antes, ¿no es cierto? Crónica ya hablaba del temperamento, pero bueno, y el carácter, que es lo que vamos aprendiendo a hacer con nosotros mismos, ¿no? Y bueno, lo hacemos en gran parte hoy gracias
a los medios de comunicación, ¿no? Es decir, a esa realidad que nos puede hablar de lo que pasa en África o lo que pasa en Venezuela, en Ecuador o en Colombia, o por ejemplo el proceso de paz, ¿no es cierto?, tan importante que se dio con el juego de Noruega, ¿no? Fue y Cuba, y que se logró entonces ese avance tan importante, ¿no?, la pacificación en Colombia. Todo eso lo sabemos porque lo hemos visto. Afortunadamente en aquel momento estaba Telesur, una cosa de las primeras cosas que hizo Macri. Bueno, Macri, que nació acá, más de ustedes. ¡Qué mío! ¡Qué Yaco 2! Bien. Una de las primeras cosas que hizo fue sacar de la grilla, que yo estaba tan contento con mi grilla pública, ¿no es cierto? Y veía Telesur como veía otros también, encuentro todos esos canales que yo considero de calidad, la TV pública y tantos otros más, el cine que nos ayuda, el cine argentino, que nos ayuda a levantar nuestra autoestima en la identidad nacional, que es un rasgo de la personalidad, es un eje que nos atraviesa y que han logrado con estas estrategias mediáticas mellar esa autoestima nacional. Ustedes ven que Macri no habla de patria, no existe la palabra patria, ¿no? Pero él quiere una patria. Pero... Es una patria bancaria. Su patria son los bancos. Esto no es una metáfora. Porque la identidad de él es la identidad financiera bancaria. Esa es su patria. Claro, está bien, su patria. Ahora, esto de las palabras, ¿no? Hay un vaciamiento semántico, inclusive con esto de la posverdad. Dicho esto, no sé, me gustaría más bien dejarte a vos, Francisco, que sigas con tus cosas. Fue muy lindo este diálogo con Francisco, que terminó siendo un libro, y pasamos momentos muy placenteros, ¿sí? Recordando cosas y por lo que hay que escuchar. compartiendo recorridos. Bueno, Es el derecho del pueblo a gozar de sabores. Ponete bien cerquita de la... Sí. Sí, estuve pensando, pero dejé que venga el pensamiento a mí. En lugar de al revés, a ver qué digo. Y lo primero que me vino es un golpe de Estado que se dio en el momento determinado, donde en ese momento Gustavo, yo lo critiqué porque renunció a eso, pero después lo aplaudí porque ¿qué hizo? Hizo un curso como desagravio en la propia Necochea, y donde allí empezamos a dialogar, y después vimos que lo que dialogábamos se imprimía, y así empezó el estilo de dialogar frente a la gente, frente a los vecinos, frente a la facultad, frente a la universidad, y quiero recordar muy bien lo que... Mueve las manos y mejor. Vos hablás. Claro, por eso, pero alejas el micrófono. Claro. Pero además rompo esto y bueno, tiro. Pero resulta que nosotros hicimos una intervención, un trabajo, mostrando que podían haber cambios estructurales en la personalidad, gente que discute que de acuerdo o no está de acuerdo. Fue distinguido ese trabajo y utilizamos a Los Miserables, a Jean Valjean y sus cambios. Bueno, en ese momento teníamos que intervenir y medio antes nos anuncia por la administración de que no hay espacio. ¿Cómo no hay espacio? Y tenemos esto. No, pero está ocupado. ¿Y quién apareció? Alguien que encima de apellido es dorado, oro, para hablar de un medicamento de una gran empresa de laboratorios y sacarlo del nuestro. no te olvidas más.
Gracias. Esto fue un congreso de psiquiatría, un congreso de salud mental de Mar del Plata, esos congresos grandes que se hacen en la Me escuela. sentí un poco molesto, ¿no? Un poquito ligeramente incómodo, pero de paso, vos dijiste algo, me va a permitir digregar. Me tocó estar en muchos congresos del mundo, de tipo científico, artístico, político, en todos esos lugares, sea cual fuera el régimen, etc., eran lugares nacionales, eran lugares estatales, de todo tipo, de todos lados. Ha pasado en Suecia, ha pasado nada menos que en Sudáfrica, bueno, no en Cape Town, no Ciudad del Cabo, sino en Ginebra, en todos lados eran estatales. Nosotros no, nosotros somos distintos, más finos. Acá era el Sheraton, el único país del mundo donde estos eventos se hacían en un Sheraton. Ustedes, digamos, estábamos. Bueno, en esos tiempos que nos pasó esta cuestión, tu enojo fue productivo, porque bueno, hagamos un curso que empezó como desagravio, se hizo un curso, y en ese curso dialogamos, y se imprimió, y acá apareció el estilo de seguir dialogando entre nosotros, frente a ustedes, por ejemplo, y frente al posgrado, y frente a lo que puede dialogar, y que la gente no registre, y en algunos casos, incluso en un libro donde le enviamos al conjunto a la gente que es de Valencia, y la gente de Valencia pidió ser integrada realmente al libro, y el libro le gusta también. Entonces, a través de la comunicación en serio, dialogamos con Valencia también, así que siempre siguió este estilo. Y tú salto a otro tema. Te escucho hablar de comunicación. En realidad, se dice en medio de comunicación, y les quiero contar una anécdota. Yo lo conocí a Jamonet en Buenos Aires, era una etapa donde ya creo que había ganado Néstor Kirchner, pero uno había asumido, y prepararon en Derecho un lugar para 20 personas, que se lo, en vez de 20 personas fueron 150.000. Equivocaron un poquito de esto. Bueno, y en este sentido, las cosas que planteó Jamonet, que planteó bien que estaba invitado, puso de relieve el humanismo, el aspecto moral, que bueno, acá está bien. Y los cambios que proponemos, sí, pasan por la economía, etc., pero tiene un sentido de ética, de moral, de valores humanos. Esto que tenemos hoy es un régimen perverso, deshumanizado. Si yo lo llamo psicópata, me van a hacer lío, porque no tengo derecho a una definición clínica. Solo Nelson Castro puede hacer eso. Sí puede hacer. Pero si yo digo psicópata, término clínico, me lo van a dar, pero me lo vienen dando tantas veces que no lo quiero ponerle tanto. Entonces decimos perverso, deshumanizado, y lo importante para nosotros es que hay que hacer cambios económicos, cambios políticos, pero para un mejor ser humano, para una calidad de vida humana, realmente, y donde, por ejemplo, tengamos una situación donde estamos pensando, ¿podés comer hoy? ¿Tenés con qué vestirme? ¿Mi familia tendrá de que vivir? ¿Podés seguir estudiando? Entonces pongo el centro en lo bien que me hace leer un gran libro y una música, como objetivo, no como medio solamente. El derecho a una vida humana. Ahora, humana es decir humanista. Porque estos salvajes, salvo algunos chistes que salen en la página 11, pertenecen a la especie humana. Decimos humanos, pero estamos diciendo humanistas, que no es lo mismo. Bueno, en este sentido, vuelvo sobre esta conversación que tuve, digrego y concentro
con Ramonet, y Ramonet hizo un gran libro. No sé si se tradujo, yo espero que sí, La Tierraína y la comunicación. Me parece que se habrán, que debe estar traducido, o se habrán esforzado que no se traduzca. Y yo le digo a él, digo, mira, vos ponés un título, La Tierraína y la comunicación, y en todo el libro mostrás que no es una comunicación. Y es así, en todo el libro muestras que no es eso, que ese intercambio no son comunicaciones reales, son imposiciones. Y entonces por eso el título decís tiranía de la comunicación y llamás comunicación y dedicás el libro a demostrar que no es comunicación. Entonces me dice el término de grima, touché, que de grima se usa como no conviene cuando se juega con la grima matar al otro como deporte, ¿no? Otra gente que sí. Es muy frecuente en esta época y tiene que ver con esta idea de la posverdad, el vaciamiento semántico, ¿sí? Y la inversión semántica. Llamar democracia al autoritarismo y autoritarismo a la democracia. Eso yo le critiqué. Llamar libertad de mercado a la esclavitud. Bueno, mercado. Yo lo puse en inversión semántica, claro. Pero él me dice, de repente, en vez de francés, me empieza a hablar en castellano corrido. Ajá. Y yo le digo, pero yo te decía francés. Y él me dice, ¿no te diste cuenta que no dice Iñaz, sino que dice Ignacio? No, ¿ves? Tú sí, me dice. Así empezó la relación. Bueno, y sobre este tema, tomemos la esencia, comunicación. No, son medios de difusión masiva, que no es lo mismo. No son medios de comunicación. La comunicación supone modificación recíproca, escucha, debate y modificación recíproca. Es una cosa realmente diferente. Y donde hay una diferencia de saberes, y se trata de que socialicen los saberes, sean patrimonio en conjunto, para que la gente domine lo esencial. Es lo que llamaba Gramsci intelectual colectivo, donde la gente domina una serie de saberes necesarios, tareas que tenemos planteada también. Y vuelvo a destacar este tema de la comunicación, porque yo intervine en la discusión de la ley. La ley sí se puso comunicación con toda intención, que sea realmente una comunicación, y que buscar formas de intercambio en todas partes. El grupo de Mañeto, ahí me enteré participando, que tenía 270 canales. Tenía asignado 20, pero ya tenía testaferro para nosotros, para todo esto. Estuvo congelada esa ley. Imagínense que en todo este periodo, una ley que permitía que haya comunicación en serio, directa con la gente, que se llama en fino decodificación crítica del discurso mediático, eso podía haber hecho bastantes cambios, porque los hechos cambian realmente. No solamente tantos canales tiene, sino que tiene los tentáculos que llegan al interior. Necochea, sí. El Ecodiario, es una cosa curiosa, porque uno lee el editorial con un nombre y apellido, ahí nos conocemos todos, que es conocido. Vienen de Buenos Aires esos editoriales. Y cuando hemos investigado y hablado con la gente, ¿no? que son los dueños del Ecodiario, vemos que en realidad el hecho del precio del papel impone los editoriales. Es como cuando vas viajando y atravesando nuestro hermoso país, ¿no? Por ejemplo, la Pampa Húmeda, ¿no? Hasta Villegas y lo seguís, y te encontrás que los grandes shopping, digamos, de expendio de combustible, en realidad son una de las usinas de difusión de TN, ¿no? Pero que llega a un arreglo. Dicen,
es un arreglo. Y si hablan con los empleados, lo van a poder confirmar. Esto es verdad, esto no es la posverdad. Bueno, pero hay verdades más verdaderas. Se pueden experimentar ustedes mismos. Pregúntenle a los empleados que trabajan y a las chicas que normalmente están en la parte de caja y ofreciendo esas comiditas así rápidas. Pregúntenle por qué el plasma está clavado en TN. Y pregúntenle por qué el único diario que ofrecen es Clarín o Nación, a veces, Clarín y Nación. Sí, pero no olvidemos, perdón, que son socios en papel prensa, ¿no? Son socios en la única empresa productora de papel de diarios en Argentina, una empresa que fue expoliada y adquirida entre comillas en una mesa de tortura, y que es la única que distribuye papel de diario a todo el país. Así que si no estás con ellos, no tenés papel, no podés imprimir. Eso me parece que es fundamental tenerlo. Y otra pequeñísima cosa que no quiero interrumpirles a ustedes, cuando vos hablabas de los editoriales de los diarios, uno a veces dice, bueno, pero ¿cuánta gente puede leer el editorial de La Nación en papel? Y sí, numéricamente puede ser un sector reducido el que lo hace directamente. Pero los editoriales de La Nación y de Clarín no los debemos desdeñar en absoluto. Es más, creo que es lo primero que deberíamos leer como ejercicio, porque es lo que marca la agenda de gobierno. Y lo que marca no solo la agenda de gobierno, sino lo que marca la agenda mediática de todos los demás medios satelitares. Radio, televisión, medios pequeños, FM de pueblo como acá, van a terminar replicando lo que salga de esa usina generadora de ideas. Bueno, fíjate, o de desideas. vos dijiste, las tapas, donde se muestra las maniobras, las maneras que mienten, bueno, pero durante el día desaparecen, no están, se nos sigue, lo siguen por la computadora, lo borran. Y podés encontrarlo, que ser un tigre para ver por dónde lo escondieron. Lo que pasa es que la posverdad implica el apoyo en las emociones, en los sistemas de creencias y también, por extensión, en el engaño y el ocultamiento. Esas son las otras verdades que hoy tendríamos que sostener, ¿no? Y el juego yo recuerdo cuando era estudiante de medicina y una vez entré a una de esas bolsas de libros de La Plata y encontré un libro que me interesó, se llamaba El pensamiento visual. En ese momento no había visto literatura que hablara de un pensamiento visual, ¿cierto? Hoy para nosotros es algo frecuente, es algo... La imagen. Claro, la cuestión de la imagen ya sabemos que tiene un poder de inoculación consciente y subconsciente muy fuerte y que se impone muchas veces a la reflexión, ¿no? Y por eso también este gobierno somete los sectores y las áreas de la reflexión crítica, de las ciencias sociales, ¿no? Como que las ciencias sociales estarían en este momento de más en este desarrollo nuestro. Si les parece, cerrás un poquito una idea, Francisco, para que contemos con 10 minutos para preguntas. Cerramos un poquito tu idea. Me parece muy bien. Bueno, algunas cosas que hicieron las miras, y las voy a mirar, son extrañas, porque este señor de los globitos y todo eso, él decía hambre cero, tolerancia, todos juntos, una cantidad de cosas que ha hecho que muchísimas personas digan que está todo bien. Y siguió anunciando todo. El pequeño detalle que ocultó era lo liberal. Lo liberal, que parece como libertad, no solo es libertad de empresa, no, es la forma más degenerada del capitalismo salvaje. Eso fue ocultado. No lo decía en ese momento, claro. Y también hubo efectos nuestros muy grandes, que no congelaron la ley. Es una cosa muy importante.
Y esto es para que, propuesta de que lo difundamos. ¿Qué significa hoy liberal? Porque si no suena a libertad de mercado con un monopolios mundiales. Así que no, eso es una empresa privada. No, es un verdadero superestado disfrazado de no estado. Esto hay que pensarlo muy bien, porque si no propuso cosas tan lindas, ¿cómo no nos vamos a votar? No los que votaron sabiendo quiénes eran. Pero resulta que lo que fue censurado, es decir, que hoy liberalismo es salvajada, es genocidio, es asesinato. Eso fue ocultado, fue autocensurado. Este es un tema que en Argentina hay que tener en cuenta porque ocurre un hecho. Las Fuerzas Armadas hoy no se quieren meter en la situación por muchos motivos. Y los hijos de esa generación, incluso biológicos, ¿no?, han repudiado, en su gran mayoría, han repudiado realmente a los padres o abuelos biológicos o generacionales. Entonces no pueden recurrir acá, hoy, en ese momento. Es muy importante. Entonces por eso aparecen los grupos, eso sí, verdadero terrorismo, mercenarios, que aparecen en las canchas, aparecen acá, son los mismos. Incluso, ¿cómo lo llaman en familia? Micro SS. ¿Por qué lo llaman micro SS? Porque las SS fueron creadas por el nazismo, porque resulta algo raro, nada que ver con este grupo militar genocida contenido, porque la gran mayoría de los generales de Alemania, en esa época del nazismo, eran aristócratas, la más alta calificación militar y antinazis. Miren qué cosa, qué interesante conocer todo esto. El atentado, von Schauenberg, que salió vivo Hitler, y todos los demás fueron fusilados, todos aristócratas. Por eso crearon las SS, porque si había una lucha, respondían a las armas, pero genocidio no, por eso crearon las SS. Entonces, por eso este nombre aquí de micro SS, ojo, que nos está diciendo que no hacen aquello porque no pueden. Si me importa un poquito que la gente se muera de hambre, entonces quiero cerrar alguna idea. Una idea. Sí, por ahí uno de los desarrollos económica realmente es fundamental y el poder, pero lo fundamental es la deshumanización y luchar por humanizar. Nosotros tenemos que trabajar por la vida más humana, más humanista para todos. Está el asunto de este tema. E incluso cuando se dice, y lo dice gente muy avanzada, que realmente no había política. Ahora apareció la política. No es cierto. Era una política que empezó en los textos de 1910 con Rivadavia. Entonces siempre hubo política disfrazada de no política. No, hubo un sector pragmático, era marketing. No político. Y gente avanzada repite, no, son políticos disfrazados de no políticos. ¿Y qué quieren llevar? Quieren llevar al escepticismo a la política. Entonces tenemos que trabajar para que haya una política modificadora del actual estado de cosas. Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando como fuerza que nunca. Permítanme, porque me gustaría, como tenemos un tiempito acotado, a ver si hay quien necesita preguntar algo, quien quiere comentar algo, porque los tres se apasionan y por ahí hay alguien del público que quiere... Carlos, muy bien. Sí. ¿Alguien del público que quiere agregar o comentar? Quería comentar que lo que dijo, ¿cómo es el nombre? Fuerte. Sí. Lo que hablaste vos de la penetración de los medios, trabajo en comercio, mis compañeros cajeros, un chico humilde que trabaja en eso. Habla y cuando levantaron las retenciones a los cereales,
me comentaba, al maíz, a la soja, me comentaba que estaba contento. Le digo, pero que no sabía que tenías campo, le pregunto yo. Y dice, no tengo campo, ¿me estás cargando? Le digo, no entiendo por qué te alegrás. Dice, porque levantaron las retenciones. Pero ¿vos entendés lo que es la retención? Entonces le empecé a explicar, tuve que explicarle, es como le digo, como en tu casa, vos cobrás 10 y podés gastar 10, si gastás 11, te va a faltar un poquito todos los meses. La retención es parte para que ingrese al Estado, para que después pagar las escuelas. Bueno, y me miraba como no entendía que digamos, la retención servía ese dinero que entraba al Estado para los gastos del Estado. No lo entendía. El tipo está, con todo, repite con la lo que dice la retención. con la retención financiaba todos los tarifazos y todo lo que venga. Exactamente. Sí, es interesante que entonces, claro, de esa gran librería de La Plata, ¿no? Que Clarín, el grupo Clarín, no solamente tiene la difusión de los canales, radio Mitre, etcétera, sino que aparte está comprando las grandes editoriales. Sí. Cookie, por ejemplo. Y eso lo sabemos. Hay verdades que son verdades. Y están los remitos o no. Sí. En los remitos, cuando llegan los vendedores a dejar la cantidad de libros, que son grupos que ya están concentrados en una mega concentración de los grupos Magneto y compañía, ¿no? Lo mismo está pasando con los laboratorios. Fue muy gracioso el otro día un visitador me estaba diciendo, yo tengo un amigo que viene de tal laboratorio importante, argentino, pero muy fuerte, y se mataba de risa porque me dice, bueno, este fármaco que te estoy presentando del laboratorio más pequeño ya es del grupo de este otro que me estás diciendo. Es decir, hay tres grandes concentradores en este momento, Bagor, Ruemers, entre ellos, que a 5, 6, 7 laboratorios más pequeños ya los tienen. Quería Quiero preguntar algo, preguntar, una porque tengo pregunta una sensación de fuerte, que, tengo la sensación de que estos grupos manipuladores tienen una forma de manipular a los que saben que son sus propios lectores y una forma de manipularnos a nosotros también. Sobre todo desde hace 1 año y medio tengo la sensación, cuando abrimos cualquier portal de noticias o los mismos diarios en su versión online o demás, que nos instalan noticias para manipularnos emocionalmente y que venimos desde hace 1 año fluctuando desde la bronca y la furia criminal y asesina que nos brota o la angustia y ninguna de las dos emociones nos permite pensar. La angustia, la combinación que explica las crisis de pánico, la combinación es angustia más rabia, angustia más bronca, angustia más frustración, angustia más impotencia. Esto explica que no es ninguna enfermedad nueva. La crisis de pánico son las angustias fóbicas. Existió desde que el hombre es hombre, porque cuando venían estos grandes depredadores no creo que hayan sentido otra cosa muy diferente. ¿No es cierto? La significación, que es una condición humana, significar las cosas y los hechos, evidentemente lo lleva. Ahora, estamos en un momento donde justamente el ocultamiento de la razón, por eso en este momento no basta con decir la verdad. Primero, hay que repetir la verdad, pero no basta con eso. Tenemos que hablar de las causas de la mentira. Este es un momento donde si nosotros no hablamos de cuáles son las causas del engaño o del ocultamiento, nos quedamos a medias. Fundamental. A ver. Perdón. No, ¿Querés contestar? Y tengo un par de preguntas. Sí, no quiero que se me escape algo. Yo estuve secuestrado y emparedado. No hablo de detalles. La verdad es que me sentía bastante incómodo. Me volví muy casero contra mi voluntad. Bueno, estuve con O'Reilly. Y alguno de ellos muy asustado y
iba siempre al psiquiatra, yo siempre iba al psiquiatra y él sabía que me daba eso y yo lo mandaba a la gente que se golpeaba la cabeza contra la pared. ¿Y qué me relató cada uno? No, pero citaban a cada uno diciéndoles que si no entregaban esto iban a ser destruidos, torturados, asesinados. Y nunca vieron quién es el que les mandaba. Era Mañeto, así que quiere ver que soy Clarín, que soy La Nación, y sigamos. Estaba el señor Mañeto detrás, que no se dejó ver, realmente. Así que fíjense que esto sí que hay que denunciarlo, estas cosas. ¿Quiénes son? La gente que ve una editorial, que ve esto. No, han nacido realmente de un sector asesino y criminal con este señor, no sé si ustedes conocen la cara, la cara de Drácula. Muy agradable. Había una pregunta, una señora. Sí, yo lo que quiero preguntar es con la nueva palabra, la posverdad. ¿Sí? Lo que yo entiendo, por eso es mi pregunta, la posverdad la instalan los medios como la verdad. Las personas la tomamos como la verdad, pero sabemos que no es la verdad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace con eso? Es una tarea. Es una tarea. Sí, es una tarea que se resuelve con el otro. Yo apuesto a los grupos, a los espacios de reflexión grupales, por ejemplo el salud mental, es lo que hago aparte de Nando Pablo en Quequén y Necochea, Sala Sur y Seis Esquinas en Quequén. Es notable cómo se revela verdades, digamos, porque el problema de la verdad, para mí, es la jerarquía entre verdades o supuestas verdades, ¿no? Que tiene que ver con un acercamiento a la verdad, tiene que ver con una verdad que va surgiendo de una reflexión colectiva normalmente, porque el otro siempre tiene algo que agregar a esa verdad que nosotros pensamos que tenemos y que es incompleta, ¿no es cierto? Por eso pienso que los conversatorios hoy es una muy buena manera de encuentro, inclusive en los ambientes académicos, científicos, porque ¿qué pasó en los congresos de salud mental durante décadas? Por lo menos 15 años. Los famosos workshops, los famosos talleres de debate, eran la exposición hasta que se terminaba la hora. No eran talleres de trabajo, eran workshops. Y en vez de coffee teníamos refrigerio. Bueno, yo les pediría que cierren en un minuto lo último que quieran decir para que podamos pasar un spot de 3 minutos sobre conversatorios. Cierren. Entonces yo cierro citándote vos. Gracias. Cuando dijiste, lo describiste, atrevimiento de los medios académicos, hablar de política directamente, eso es lo que hicimos, eso es lo que vamos a seguir haciendo. En ese momento de ser en posgrado, lo que nos echen, vamos a seguir de hacer política en los medios académicos, pero ¿de qué manera? De manera que el académico, como tal, sea alguien digno de llamarse tal y que difunda, que se ponga en contacto con la gente, que vaya a los lugares y esté con la gente. Y eso es lo que vale. Así que eso, además de eso, se nutre su poder, su saber académico se nutre. Bien, Gustavo, ¿querés Sí, saber? lo último que en nuestro libro tratamos le dedicamos bastante a cómo se tramita todo esto en la personalidad. Es decir, desde este título lo dice, cómo se inocula y cómo penetra esto en lo cognitivo, emocional, afectivo y valorativo, ¿no? En el desarrollo de la personalidad. Porque si nosotros, yo creo que el gran error del 678 fue no hacer un análisis psicológico de cómo se tramita todo esto para que nosotros nos alienemos y votemos a nuestro enemigo.
una falta de identificación. Bien. ¿A dónde estoy yo? Muchas gracias, Ivy. Y se quedan ahora con el profesor si quieren afuera. Vamos a cerrar entonces.